Buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar un poco de lo que es el nervio radial. Para su distribución principal en el antebrazo va a tener un origen en el fascículo posterior del plexo braquial. Su trayecto va a ser en la axila, posterior a la arteria axilar. En el brazo se introduce por la hendidura braquial, transcurre por el surco del nervio radial del húmero, acompañado de los vasos humerales profundos. En el codo, en el fondo del surco bicipital lateral, donde da sus ramos terminales. En su distribución, los más importantes es el nervio cutáneo posterior del brazo, para la piel de la región posterior medial del brazo, el nervio de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, el nervio superior de la cabeza medial del músculo tríceps braquial, el nervio de la cabeza lateral del músculo tríceps braquial, el nervio cutáneo posterior del antebrazo para la piel de la región posterior del antebrazo, el nervio músculo brachiorradial y el nervio del músculo extensor radial largo del carpo. Y en sus ramos terminales va a tener el ramo profundo para los músculos del antebrazo, que van a ser laterales, el músculo extensor radial corto del carpo, el músculo supinador. En los posteriores van a ser superficiales y son el extensor de los dedos, el extensor del meñique y extensor cubital del carpo. En los profundos va a tener al aductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Este nervio termina como nervio interóseo posterior en la articulación radiocarpiana y el carpo. Y en su ramo superficial para la piel de la región dorsal de la mano. Y con eso finalizaríamos. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el nervio musculocutáneo. En su origen va a ser el fascículo lateral del plexo braquial. En su trayecto va a estar en la axila, lateral a la arteria axilar. En el brazo atraviesa la parte media del músculo coracobraquial, se localiza posterior al músculo bíceps braquial y termina en el surco bicipital del codo. Es un nervio, también se le conoce como nervio perforante de Casserius. Su distribución importante para el antebrazo va a ser entre sus ramos terminales, el ramo posterior para la piel de la región posterolateral del antebrazo. En lo que es el nervio mediano, va a tener como origen, dos raíces que nacen de la raíz lateral del fascículo lateral y la raíz medial del fascículo medial. En su trayecto va a estar en la axila, en las dos raíces que van a abrazar la arteria axilar, en el brazo que se localiza en el conducto braquial, en el codo que va a estar en el surco bicipital medial que va a atravesar el músculo pronador redondo y flexor superficial de los dedos. En el antebrazo está en el músculo flexor profundo de los dedos y el músculo flexor largo del pulgar, posterior al músculo flexor superficial de los dedos. En la muñeca pasa por el conducto carpiano. Al salir de este da sus ramos terminales. En su distribución por sus ramos colaterales, los más importantes va a ser el ramo articular para la articulación del codo, el nervio superior del músculo pronador redondo, el nervio de los músculos epicóndilos mediales para todos estos músculos, excepto para el flexor cubital del carpo, el nervio del músculo flexor profundo y pronador cuadrado, que va a inervar solo a dos fascículos, el ramo palmar del nervio mediano para la piel de la palma de la mano y de la eminencia tenar. Y en sus ramos terminales, el más importante es el ramo tenar, que es el primero para el músculo abductor corto del pulgar, oponente del pulgar y la cabeza superficial del flexor corto del pulgar. En lo que se refiere ahora a lo que es el nervio cubital, su origen va a ser el fascículo medial y el trayecto más importante en el codo va a ser en el surco del nervio cubital, que también se conoce como canal epitrócleo-lecraniano, que es posterior al epicóndilo medial y va a atravesar el músculo flexor cubital del carpo. En el antebrazo va a ser posterior al flexor cubital del carpo, acompañado por los vasos cubitales. Y en la muñeca pasa por el conducto del nervio cubital.
En lo que se refiere a su distribución, los ramos colaterales más importantes va a ser los ramos articulares del codo, los ramos musculares para el músculo flexor cubital del carpo y los dos fascículos mediales del músculo flexor profundo de los dedos. El ramo que va a acompañar la arteria cubital, el ramo dorsal del nervio cubital que va a inervar la mitad medial de la cara dorsal de la mano. Y en sus ramos terminales, el más profundo, o mejor dicho, el más importante va a ser el ramo profundo, que va a inervar el aductor del meñique, el oponente del meñique, el flexor corto del meñique y los interóseos palmares. Prosiguiendo, ahora va a seguir lo que es el nervio cutáneo medial del antebrazo o nervio braquial cutáneo interno. Su origen va a ser en el fascículo medial, su trayecto va a ser en el brazo que va a acompañar a la vena basílica. Se divide en dos ramos, superior al epicóndilo medial. Su distribución va a ser ramo anterior para la piel de la región anteromedial del antebrazo. En su ramo posterior para la piel de la región posteromedial del antebrazo. Y para finalizar, ahora voy a hablar un poco de lo que es el nervio cutáneo medial del brazo, que también se lo conoce como nervio accesorio del braquial cutáneo interno. Su origen va a ser en el fascículo medial, su trayecto va a ser en la axila, se va a comunicar con el nervio intercostobraquial, ramo cutáneo lateral segundo del nervio intercostal, y su distribución va a ser en ramas que va a inervar a la piel de la cara medial del brazo y de la base de la axila. Ahora, continuando con lo que sería irrigación, voy a comentar un poco de lo que es la arteria braquial. Es una arteria de gran calibre que va a ser continuación de la arteria axilar a nivel del borde inferior del pectoral mayor. Sus ramos colaterales más importantes va a ser la arteria colateral cubital superior o colateral interna superior y la arteria colateral cubital inferior. Y sus ramos terminales van a ser la arteria radial y la arteria cubital. De la arteria radial, que es una rama de la bifurcación lateral de la arteria braquial, lo que más nos va a importar va a ser su distribución de las ramas colaterales. Entre ellas, la arteria recurrente radial, que va por el surco bicipital lateral, la rama palmar superficial, esta va a ser inconstante, la rama palmar del carpo, la rama dorsal del carpo, las ramas descendentes son las arterias metacarpianas dorsales de los espacios segundo, tercero y cuarto, y la arteria digital dorsal medial del meñique, la arteria principal del pulgar, la arteria metacarpiana del primer espacio interóseo del metacarpo, y ahí es donde llegaría a finalizar. Ahora, de la arteria cubital, que también es una rama de la bifurcación de la arteria braquial, lo que más nos va a interesar va a ser la arteria interósea común, que esta va a ser profunda, la rama palmar profunda, la rama palmar del carpo, la rama dorsal del carpo y la rama anastomótica que va a conectar con el arco palmar profundo. Ahora, referido a lo que serían las venas del antebrazo, las que más nos van a interesar van a ser las venas superficiales del antebrazo y del codo. Entre ellas tenemos a la vena cefálica del antebrazo, que es continuación de la vena cefálica del pulgar y de la extremidad lateral de la red venosa dorsal. En el antebrazo va por su cara lateral, en el codo recibe la vena mediana cefálica y va a continuar con la vena basílica del antebrazo, que es continuación de la vena metacarpiana dorsal del meñique y de la extremidad medial de la red venosa dorsal. En el antebrazo va por la parte medial de su cara anterior, en el codo recibe la vena mediana basílica y la vena mediana del antebrazo. En el antebrazo va a ascender por la parte media de su cara anterior, en el codo. Se divide en vena mediana cefálica, que se une a la vena cefálica y va por el surco bicipital lateral. Y la vena mediana basílica, que se une a la vena basílica y va por el surco bicipital medial. Esta anastomosis forma la famosa M venosa del pliegue del codo.
Y por último, la vena cefálica accesoria, que procede de la cara posterior del antebrazo y se une a la vena cefálica.